Gracias, señora presidenta. Gracias también a la mesa y al resto de los compañeros por el cambio de orden del día. Algunas personas, nos ha pasado con otros asuntos vinculados a la cultura, podrían pensar que el tema que vamos a tratar hoy en esta comisión no tiene relevancia en medio de la situación de pandemia que atravesamos, con nuestra salud aún en juego y con todas las derivaciones económicas que ha traído y que sigue trayendo el coronavirus. Pero desde el Grupo Político de Nueva Canarias hemos insistido en que debemos afrontar esta crisis sin descuidar otros aspectos que forman parte de nuestra realidad y que además guardan relación directa con ella. Porque la cultura también es economía y porque la formación y en concreto la lectura son vehículos transformadores que potencian las habilidades y las fortalezas para estar mejor preparados cuando lleguen otras situaciones complicadas. En Canarias nos queda mucho camino que recorrer en este aspecto. Somos, con excepción de Extremadura, la comunidad autónoma que menos lectores tiene, un 58,3%, según el barómetro de hábitos de lectura que publica la Federación del Gremio de Editores de España, junto con el Ministerio de Cultura. En el año 2020, el de la pandemia, aumentamos ese porcentaje un poquito, un 1,2%, pero aún lejos de ese 64% donde se establece la media estatal. Muchos pensamos que esto del poco hábito lector tiene mucho que ver con el rendimiento escolar y con la formación de nuestra población. Por tanto, no hablamos de un tema secundario, sino hablamos de un tema estrictamente vinculado a la mejora y al rendimiento académico. También los datos de PISA dejan resultados para reflexionar en relación a la lectura, porque con 472 puntos formamos parte del vagón de cola, cuando la media europea es de 489 y de 477 la española, donde, por cierto, las chicas, las mujeres, obtienen mucho mejor resultado que los chicos. Yo creo que podemos compartir que los beneficios de la lectura son múltiples. Mejora el vocabulario, la gramática, la escritura, previene el estrés, potencia la concentración, la memoria, el razonamiento, leer ensancha el criterio, el espíritu crítico y en muchas ocasiones ayuda a conectar con otra persona. Y una última cosa, no menos importante para algunos, cuando alguien tiene un libro, no está solo. Por eso, como marca la Ley 5/2019 del 9 de abril de lectura y de la Biblioteca de Canarias, debemos fomentar la lectura, pero también proteger y difundir el patrimonio bibliográfico de Canarias y, por último, establecer las bases y estructuras necesarias para la planificación, creación, organización, funcionamiento, promoción, coordinación y evaluación del sistema bibliotecario de Canarias, garantizando el derecho de las personas usuarias en igualdad de condiciones al acceso a la información, al conocimiento y a la lectura en el marco de la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías. El Gobierno de Canarias ha dado pasos en este sentido. Es el motivo de esta comparecencia que explique un poco más detalladamente esos pasos que se han dado en este sentido. Sin duda, el incremento presupuestario de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte está permitiendo un mayor desarrollo de esta ley. La constitución de la Comisión Técnica de la Red de Bibliotecas Públicas son asuntos que ejemplifican esto que digo. Por tanto, acabo solicitando que, si usted amablemente puede profundizar un poquito más en esta cuestión. Gracias. Gracias, señora presidenta. Sin duda, una ley no es suficiente ni para mejorar, para fomentar la lectura ni para cualquier otra cuestión. A veces, además, como diputados, porque forma parte de nuestra labor, la labor legislativa, solemos transmitir una imagen a la población de que haciendo leyes se resuelven todos los problemas, y no es real. Las leyes necesitan después un respaldo económico. En muchas ocasiones las leyes implican y comprometen a todas las administraciones, por tanto requiere después de una sinergia y de una coordinación entre administraciones. Las leyes luego además chocan con otras leyes, y también eso puede dificultar su implementación. Y algo que yo no paro de pensar desde que me dedico a esto de lo público es que chocan con un problema en España, que es la excesiva burocracia y unas estructuras, unas arquitecturas administrativas que hace que a veces poner en práctica cualquier proyecto sea una odisea. Lo digo para que yo creo que tenemos que hacer un poco de pedagogía con la ciudadanía, los que conocemos las administraciones por dentro, sobre todo para no generar ni falsas expectativas ni engaños, pero las leyes son necesarias, evidentemente.
porque son el marco que le da seguridad jurídica a nuestras acciones, el compromiso político y lo que justifica el impulso de las acciones. En ese sentido, y hablando de Bibliotecas de Canarias, tenemos que recordar que también por mandato legal, por la Ley 85 de bases de régimen local, aquellos municipios con más de 5.000 habitantes tienen competencias plenas en materia de biblioteca. Esto significa que es importante la coordinación con los ayuntamientos, como usted indicaba antes. Sin duda, la crisis del 2009, que tuvo muchísimos damnificados, también fue un gran damnificado de esa crisis, la cultura y las bibliotecas, y todavía estamos pagando esa crisis. En cuanto a las infraestructuras, la mayoría de las bibliotecas canarias no se han podido modernizar, no han podido renovar sus infraestructuras para que, por ejemplo, tengan todas red wifi. El número de plazas es llamativo, voy a poner el ejemplo de Gran Canaria, que es el que conozco, pero es llamativo que en un mundo digital donde parece que nadie lee, sin embargo se monten auténticas colas. Estoy pensando en la Biblioteca de Las Palmas, que termina derivándose la cola a la Biblioteca del Cabildo Insular, pero colas auténticas de jóvenes que van horas antes para coger sitio para poder estudiar. Eso indica que hay una necesidad real del uso de bibliotecas y del aumento de plazas. Por tanto, creo que es un reto, diríamos, prioritario. También es cierto que los bibliotecarios y documentalistas de Canarias, que juegan un papel sin duda fundamental en esta labor, reclaman estabilidad laboral, especialmente en el ámbito local. Piden también una actualización de las infraestructuras, lo que antes indicaba, y una financiación que permita, por ejemplo, ir renovando y actualizando los títulos. A veces vamos a la biblioteca y los que somos amantes de la lectura, pues te das cuenta que en libros de actualidad hay poco. Eso es un objetivo también importante. Nos parece también fundamental algo que se ha impulsado desde el Gobierno, que es los talleres de creación literaria. Es un ejemplo de ese proceso de transformación del que ha nacido el Instituto Canario de Desarrollo Cultural como una unidad técnica del libro y de fomento de la lectura. Resaltar también, hoy tenemos que resaltar que Las Palmas de Gran Canaria será en el próximo mes de noviembre sede del 10º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, una iniciativa que ha organizado el Ministerio de Cultura y que cuenta con el apoyo de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, que es un ámbito para analizar y mejorar la realidad y las prestaciones de las bibliotecas públicas y de sus profesionales. En este sentido, no podemos estar más de acuerdo con las declaraciones del viceconsejero, con el señor Juan Márquez, indicando que las bibliotecas públicas son estructuras básicas de nuestro tejido social y que necesitan, para su avance, de la coordinación y del compromiso de todas las administraciones, algo que antes también comentaba. Y volviendo a la importancia del fomento de la lectura y de la necesidad de impulsar, por tanto, como una forma de fomentar la lectura, evidentemente no es la única, la red de bibliotecas de Canarias. La lectura es aprendizaje, pero también es gratificante, es ocio, es diversión, es evasión. En los tiempos que corre a veces es importante evadirse, es poder escapar de la realidad que a veces puede ser tremendamente dura, es soñar, es emocionarse, es aventura, es sensibilidad. Es decir, que quien descubre los placeres de la lectura descubre una experiencia única y esto hay que hacer que se despierte y no puede quedar solo para sectores de nuestra población con recursos y donde en sus casas haya grandes bibliotecas. Ese es el papel del Estado, ese es el papel de las administraciones. Y en ese papel compensador de desigualdades la escuela juega un rol fundamental. La escuela desde la más tierna infancia, desde la educación infantil hasta, por supuesto, la educación secundaria. Precisamente porque en aquellos ámbitos donde es más difícil que el niño tenga acceso a la lectura, ya sea porque no hay recursos o ya sea porque el contexto sociofamiliar o incluso de salud hace que el padre o la madre no tenga la posibilidad de sentarse a leer con el niño si es muy pequeño o de disponer de un libro. Por cierto, el mundo digital también abre camino a la lectura digital. A los que somos amantes de la lectura nos resistimos a renunciar al libro en papel porque lo toca, ¿verdad? Y porque al final hay hasta una relación de afecto con el libro, lo subrayas, lo cuidas, lo mimas, ¿no? Pero es cierto que el mundo digital se ha abierto y también tiene sus ventajas y eso también es una experiencia para los niños y niñas. Decía que por tanto el papel compensador de desigualdades socioeconómicas y culturales de la escuela es fundamental. Y hay importantes ejemplos de centros escolares
que hacen una importante labor en el fomento de la lectura. Y hoy quiero poner como ejemplo un centro del municipio donde vengo, de Telde, el Colegio de Mar Pequeña, que tiene un plan lector y de biblioteca que supone un magnífico ejemplo, agudizando el ingenio para sortear las dificultades provocadas por el virus, continuar con esta importante labor de fomento de la lectura. Y entonces, lo que han hecho durante el curso escolar es animar a leer a los niños y niñas a través de diferentes temáticas: la alimentación, los derechos de los niños y niñas, el consumo responsable, la paz, la no violencia, los ecosistemas, el Día de la Mujer, el Día del Libro, etcétera. Como diputada y también como docente, quiero desde aquí hoy dar mi enhorabuena a todos los equipos directivos y los docentes que se implican en el fomento de la lectura y especialmente al Colegio de Mar Pequeña. Y por último, me gustaría reiterar el compromiso de este grupo de Nueva Canarias con la educación y con la cultura, como poderosas herramientas de transformación social, como la senda más recta hacia una sociedad más justa y cohesionada. Aquellas sociedades con bajas tasas de pobreza y exclusión y con altas tasas de empleo son aquellas que han apostado por la educación y la cultura como el mejor antídoto para evitar la pobreza estructural y favorecer la cohesión social. Tenemos que evitar que se plantee el dilema cultura, servicios sociales. La lucha contra la pobreza y la exclusión social se atiende desde dos ámbitos. Por supuesto, asistiendo lo urgente, las prestaciones básicas para que la familia cubra sus necesidades básicas, pero paralelamente fomentando la cultura y la educación, porque si no, nunca erradicaremos de las bases estructurales que generan el problema de la pobreza y la exclusión, que sabemos que tiene mucho que ver con la falta de oportunidades, que a su vez tiene que ver con la falta de cultura y de educación. Potenciar, por tanto, nuestras bibliotecas, fomentar la lectura, supone un aspecto fundamental para mejorar el nivel educativo y favorecer de manera efectiva la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de sus condiciones socioeconómicas y culturales. Y creemos también en un sistema que favorezca la excelencia, porque prepara a jóvenes y adultos para desplegar todas sus capacidades y potencialidades orientadas hacia el éxito personal y profesional. Gracias.